Nos encontramos en el estudio precisamente, Luis, con el tema de la Barbie testigo estelar en escena. Sí. Y es que la captura de Genaro García Luna puso bajo el reflector de nuevo a Valdés Villarreal, quien ahora funge como testigo protegido a cargo en el juicio contra el exfuncionario federal. Sí, pero antes una disculpa al auditorio porque estamos, como dijimos la semana pasada, teniendo unos problemas con el internet. Ya lo vamos a solucionar. Este día ha sido sumamente accidentado. Créanme que pues son cuestiones técnicas que nos rebasan. Nosotros reiteramos, una grúa nos tumbó la fibra óptica. Fue un accidente muy lamentable y que técnicamente nos ha afectado en 2 semanas. Una disculpa, gracias por su paciencia. Ya estamos solucionando el problema. Adelante, Priscila. A ver, adelante con David. ¿Tenemos a David por ahí? ¿Ya? Bienvenido, David. ¿Quién es la Barbie y cuál es la importancia en el caso de Genaro García Luna? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte. En efecto, Edgar Valdés Villarreal, Edgar Valdés, alias la Barbie, tiene un lugar bien ganado en este cuadro de narcotraficantes de alto perfil que han sembrado el terror en México en las últimas décadas. Él es un narcotraficante que inició su vida de manera muy joven. Se integró al cártel de los Beltrán Leiva cuando esta organización criminal aún formaba parte del cártel de Sinaloa. Se encargó de varias plazas, incluso de abrir mercados, sentar plaza en varias regiones del país. Se conoce mucho su presencia en la Ciudad de México, en donde organizó a los narcomenudistas de distintas delegaciones, actualmente alcaldías, generando lo que a la postre sería la Unión Tepito. En el caso de Acapulco, en Guerrero, se conoce también esta defensa que hizo de esta plaza del puerto de Acapulco, de una invasión por parte de los Zetas. Incluso hay ya películas y narcoseries que retratan al personaje en cuerpo entero. Fue capturado en el 2010, extraditado a los Estados Unidos en el 2015. Recientemente se prendieron las alertas en México a raíz de que, de acuerdo con una información que circuló profusamente, ya no se encontraba recluido en el penal en donde estaba purgando una condena muy larga. Esto de inmediato generó alertas en México en virtud de que algunos narcotraficantes que habían sido puestos en libertad habían regresado, vuelto a las andadas. El caso más destacado fue el de Rafael Caro Quintero, que como tú recordarás, fue puesto en libertad y finalmente fundaría nuevamente una organización criminal llamada el Cártel de Caborca. De lo que se ha conocido hasta el día de hoy, al parecer Edgar Valdés Villarreal, la de la Barbie, está posiblemente colaborando con el gobierno de los Estados Unidos como testigo protegido en este esquema de delación premiada que tiene la DEA para narcotraficantes que colaboren con las autoridades y aporten elementos sustantivos para avanzar en un caso que sería el caso de García Luna. Otra opción que se ha manejado es que, de acuerdo con una negociación de sus abogados, habría cambiado de penal a un penal de distinta seguridad, a un penal que no fuera de alta seguridad. Lo cierto es que sigue siendo una incógnita su paradero y desde luego en México se sigue con mucho detalle cuál es el destino que seguirá este personaje. Entonces es un hacedor de cárteles y de células, por lo que veo, por diferentes partes del país. Es un personaje que no solo se caracterizaba por ser un hombre sanguinario, que incluso videogrababa las escenas de tortura, sino tenía una mentalidad empresarial, organizaba a los grupos dispersos de narcomenudistas, los consolidaba para formar organizaciones no atomizadas, sino grupos regionales, lo que le generaba varias ventajas: una negociación con las autoridades locales, poder establecer precios de mercado y abrir rutas. A pesar de que la Barbie nunca tuvo ningún problema para hacerle la guerra a sus enemigos, lo cierto es que era una mente empresarial y cuando había oportunidad generaba estos esquemas de negocios que le eran bastante redituables. Bien, ¿cuál sería el peso que él tendría fuerte con el caso de García Luna? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, él durante los últimos años, en distintas entrevistas a medios de comunicación, a analistas del narcotráfico como Anabel Hernández, refirió que había tenido encuentros con las más altas autoridades de este país. Incluso habló él mismo de que había tenido encuentros con el presidente Felipe Calderón, entre otros, desde luego con Genaro García Luna, con narcotraficantes del peso de el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada. El único problema con los dichos de la Barbie es que nunca aportó pruebas de ninguno de sus dichos, pero él aportó información valiosa
sobre la operación del narcotráfico en distintas zonas del país e incluso sobre cómo había sido la génesis de algunos de los conflictos más importantes entre grupos del narcotráfico. Es de suponer que él atesora información acerca de actos de corrupción y de autoridades de seguridad pública, del Ejército, de la Policía Federal, de la entonces Policía Federal, en colusión con el narcotráfico. Tendría que aportarse más pruebas, es decir, transferencias financieras, en su caso grabaciones, videograbaciones, para que pudieran sus dichos ser sustentados y llevados a una corte y fueran elementos de prueba. Pero esto será ya tarea de las autoridades y veremos si en esta ocasión la Barbie, en este juicio que le llevan en Estados Unidos, puede apartar sustento a sus dichos, porque como tú sabes, en el mundo del narcotráfico abundan los rumores y es poca la información confirmada. Ese es el detalle, lo que nos decía Doble Esteves. Estamos hablando con David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Suscríbase al canal de YouTube, es importante lo que está diciendo sobre la Barbie. Suscríbase, a cualquier hora del día nos escucha como Proyecto o Puente. Tampoco se confirmó su liberación, David, por ejemplo. Estamos en el caso hipotético. No me parece que lo fueran a liberar. Solo en el caso de que tuviera datos realmente contundentes para llevar a juicio a autoridades mexicanas de aquellos años o bien a otros narcotraficantes, solo en ese caso podría entrar al sistema de protección de testigos, que es este esquema cinematográfico que todo el mundo conocemos, en donde algún integrante del crimen organizado es puesto en libertad con un nombre nuevo en una ciudad perdida de los Estados Unidos con el objeto de que pueda rehacer su vida, pero en el caso de la Barbie, los delitos que cometió, las toneladas de droga que él mismo confesó que había ingresado a Estados Unidos, el asesinato de funcionarios, la participación en una serie de hechos delictivos, me parece que volverían prohibitivo el que él escalara en este esquema máximo de delación premiada, que significa su libertad. No creo que alcance ese nivel, pero sí para estar en una prisión de menor seguridad, para una reducción sustantiva de pena, e incluso también con la posibilidad de que se le respeten algunos activos financieros, algunas propiedades que seguramente él atesoró en su vida de narcotraficante. Gracias, David. Interesante, y vamos a estar entonces analizando los alcances y esto es un acercamiento para saber o dimensionar quién es la Barbie y lo que sucedería. Gracias y buenos días. Gracias a ti, Luis Alberto, un abrazo.